la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. La muerte es un fenómeno que desde tiempos inmemorables nos ha intrigado y atemorizado a la vez. Casi cada cultura, antigua o moderna, celebra cultos a los muertos o los recuerda por medio de monumentos o celebraciones. Quizás porque representa la muerte un camino desconocido, empleamos símbolos para referirnos a ella. El Día de los Muertos, por ejemplo, en México, utiliza como símbolos calaveras, coronas, guirnaldas de papel, flores de vela, de seda, velas, dulces y panes que se ofrecen a los difuntos en altares caseros o en el cementerio. Eso lo hacen en México. Aunque los que visitan México resultan fascinados por la curiosa mezcla de elementos prehispánicos y católicos, celebraciones similares ocurrían en el antiguo Egipto. Y otras versiones de la costumbre persisten en países como los Estados Unidos de Norteamérica con su Día de Memorias, Día de Memoria, de fines de mayo, y el Halloween de fines de noviembre. La muerte, ya sea recordada por ritos o símbolos, es un tema que nos persigue, nos sacude y nos despierta la curiosidad y casi siempre nos aterra. ¿Cuál es su significado y cuál es su solución? La Biblia se refiere a la muerte en muchas ocasiones. Desde la primera muerte registrada en el libro de Génesis, la de Abel, cuando fue muerto por su hermano Caín, hasta la última promesa de vida eterna en Apocalipsis capítulo número 21, versículo del 1 al 4. Pero en la Biblia, la vida y la muerte van ligadas inseparablemente a la relación entre los seres humanos y Dios. Adán y Eva pecaron y por lo tanto vino la muerte a los hombres. Eso está en Romanos 5 del 12 al 17 y Primera de Corintios capítulo número 15 versículo 21. Y además el libro de Romanos agrega que la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado también es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Por ser la muerte el resultado de nuestra separación de Dios, el mayor enemigo del ser humano, y escuche, no es la muerte, sino lo que causa la separación. Un pasaje que ilustra esta conexión entre la muerte física y la muerte espiritual lo encuentras en el texto de Efesios capítulo 2 versículo 4 y 6. Aunque podamos ser diferentes en términos de raza, posición social, cultura, opiniones políticas, apariencia física, peso y edad, pero todos somos pecadores y aparte de Jesucristo, todos estamos muertos, esclavizados por el mundo y condenados bajo la ira de Dios. Para eso, apreciado amigo y hermana y hermana, vino el Señor Jesucristo para devolvernos ese contacto, esa unión nuevamente con la eternidad, para que Él nos pueda dar la vida eterna si bajamos a la sepultura. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por el inmenso privilegio que usted nos da de que Dios lo motive a usted para que usted se detenga a escuchar, analizar y poder meditar un momento en los temas que el remanente adventista semanalmente da de lunes a viernes, tanto en la mañana como al mediodía. Que Dios le pueda bendecir por el privilegio que usted nos da de poder llegar a su oficina, a su lugar de trabajo, a su centro de estudio, donde usted se encuentre, que usted pueda sentirse con toda la comodidad de que nuestro ministerio es tratar de que usted conozca lo que la Biblia enseña,
Aquí esto no es un asunto de un sistema religioso o una serie de doctrinas establecidas. Sí, la Biblia las tiene, pero queremos que usted poco a poco vaya conociendo, descubriendo muchas cosas hermosas y maravillosas, y también advertencias que están en este libro santo y sagrado, para que tanto usted como muchas personas que en el pasado, presente y futuro lo harán, se preparen para la segunda venida de Cristo. Saludos a todas las personas que también nos llaman, nos visitan, nos saludan, y también siempre lo hago porque es importante, los que nos ayudan con sus donativos. Gracias por el dinero que usted aporta para que este ministerio pueda estar ya sirviéndole al Señor con más de 3 años en una continuidad muy ordenada, con mucha disciplina, y a través de esta radio que ha sido una bendición para que nosotros podamos servirle al Señor y podamos, a través de la predicación de la palabra, reunir a los hijos de Dios con la verdad de la Biblia, porque el Señor Jesús siempre oró por la unidad de los seres humanos en su palabra. Y nuestro ministerio lleva también como consigna que usted pueda estar unido al Señor Jesucristo y a su palabra, y ese es nuestro trabajo. Muy bien, como es costumbre, vamos a abrir la palabra de Dios, y nunca lo hacemos sin antes orar. Vamos a elevar una oración de agradecimiento a Dios, y también en la oración siempre incluimos a las personas que nos llaman pidiendo que oremos por ellos. En esta oración vamos a incluir a estas personas para que Dios pueda ayudarles conforme a sus necesidades. Amado Dios y Padre celestial y eterno, muchas gracias por darnos un día más de vida y poder nuevamente estar al frente de este sistema de comunicación que has dejado en el mundo, para que bien usado sea de bendición para la humanidad. Por lo tanto, queremos pedir que tus santos seres celestiales, los ángeles, y la presencia, Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, Señor, pueda permanecer en todo lugar donde se hacen cosas buenas, donde se predica el Evangelio y donde tratamos de seguir lo que usted ha dejado para que nosotros cumplamos con la misión de anunciar al mundo las buenas nuevas del reino, Padre Celestial. Bendice en una manera muy especial estos medios de comunicación, a mis hermanos que trabajan en este ministerio, a sus familias, y también en forma, Señor, especial a todas las personas que ya están involucradas con este ministerio. Sabemos que hay dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Que nos ayudes, oh Dios, para que podamos seguir las indicaciones que están en este libro sagrado, para que podamos ordenar nuestras vidas para poder, Señor, estar en armonía con las leyes físicas, espirituales y mentales que has establecido para el ser humano. Y sobre todo, Señor, una petición especial, Señor, que nos cuides de cualquier engaño, Señor, de cualquier falsedad. Cuídanos, Señor, para que en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros seres queridos, Señor, podamos tener la verdad completa como la ha dejado usted en su palabra. Por lo tanto, bendice a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, hermanas y amigas, Señor, para que también, si hay necesidades y estamos orando, Señor, estamos pidiendo, Señor, seas propicio, que inclines tu oído, Señor, que con tus párpados puedas examinar cada caso, y según tus muchas misericordias haya respuesta para aquellas almas sinceras, Señor, que no importando donde estén, porque tú amas a todos los seres humanos, Señor, puedan encontrar respuesta a sus necesidades. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra en esta hora, y que me use, Señor, únicamente como un portavoz de lo que ya está escrito. Señor, que no haya pensamiento humano, Señor, nada que, Señor, pueda entorpecer la enseñanza perfecta que este libro santo tiene. Bendícenos en esta hora, y gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en estos medios de comunicación. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en el libro de Hebreos, el capítulo número 9, libro de Hebreos capítulo número 9, la Escritura en el versículo número 27 y 28 nos dice lo siguiente. Hebreos 9, 27 y 28. Vea qué interesante, porque son versículos que están en la Escritura que son muy importantes para nosotros, para saber y conocer cosas tan sencillas, pero que tal vez al no estudiar la Biblia o al no haber escuchado temas de esta índole, posiblemente tenemos
una percepción tal vez incorrecta o falta de información en temas que atañen a nuestra vida diaria y especialmente a nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido, dice el 27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después de la muerte, dice la Biblia, lo que le espera al ser humano es el juicio. Eso es lo que dice la Escritura en toda la Biblia. Esto es muy importante porque no sé qué concepto tienes de esto. ¿Qué pasa después de que la persona muere? Nosotros en el Remanente Adventista tenemos un folletito que lo regalamos gratuito. Si tú nos llamas, con mucho gusto te lo hacemos llegar o puedes pasarlo a recoger a esta emisora. Y puedes saber qué pasa después de que la persona muere. La Biblia dice aquí que después de que la persona muere le espera un juicio. ¿Has pensado alguna vez que llegará un momento en la historia de tu vida, ya sea muerto o vivo, tendrás que estar ante el tribunal de Cristo? Y vas a estar ahí, como decimos, en vivo y a todo color. Vas a ser juzgado por todo lo que has hecho en tu larga o corta vida. Eso dice la Biblia. Y menciona aquí, dice la palabra, el versículo 27, y de la manera que está establecido. Esta palabra establecido, su significado es una orden, es un mandato, es un decreto y es un fundamento. O sea, está establecido por Dios y nadie puede cambiar esto. El ser humano tarde o temprano tendrá que comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Y por eso estamos tratando de que te intereses en esto, que tal vez no es lo que vivimos en nuestro diario vivir, pero está en nuestro futuro al final de la historia, cuando se decida nuestro destino. Por eso es tan importante que sigas nuestra programación, porque lo que queremos es que veas esto en la Escritura. Nada más lee lo que está en la Biblia. Entonces, esto que está establecido es de origen divino. Y aquí mencionamos el versículo número 28. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez. ¿Tienes claro eso de que Jesucristo va a aparecer por segunda vez a este mundo? Tarde o temprano Él va a aparecer. Y tendrán que enfrentarlo los que estén vivos. Y de eso hemos hablado en otros temas, y los tendrán que escuchar cuando los muertos sean sacados de su sepultura y llevados para que vean la segunda venida de Cristo, cuando lo vean a Él ya. Eso lo enseña la Escritura. Entonces aparecerá, así como vino como niño en Belén, aparecerá por segunda vez, pero dice el versículo 28 de Hebreos 9, sin relación con el pecado, sin relación por el pecado, con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que lo esperan. Esto es palabra de Dios. Y esta palabrita, a los que le esperan, tiene un significado muy interesante que denota algo que encierra esta palabrita, a los que le esperan. Hay un plazo señalado. O sea, hay hombres y mujeres que a través de la historia saben que hay un plazo señalado, donde tarde o temprano, al final de la historia de este mundo, si están vivos, Jesús los va a llevar, y si mueren serán levantados de la sepultura. Hay un plazo señalado. En esta palabra esperan es saberse contener también. Cuando usted espera algo, tiene que abstenerse de otras cosas porque está esperando algo. Entonces esta gente se ha sabido contener para no contaminarse con el pecado y con el mundo, porque tienen una meta, tienen un pensamiento, tienen ideales, están esperando algo mejor que lo que el mundo está viviendo actualmente. Y es interesante porque me gusta mucho, una de las tantas frases de esta palabra esperan, es la facultad de tener calma y paciencia y serenidad. Ante un mundo tan convulso, donde le rodea a usted tantas formas de apartarse de Dios, o de ser un cristiano mediocre, tibio. Dios sabe que hay seres humanos cristianos que tienen esta facultad de tener calma, serenidad y paz, y están esperando que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. La segunda venida de Cristo, que es
parte de nuestros temas. Y dentro de lo que estamos estudiando es a través de la historia, una serie de temas donde estamos estudiando en el Antiguo Testamento todo lo que ha venido aconteciendo a través de la historia en ciertos personajes del Antiguo Testamento. San Mateo capítulo 24, que es el sermón profético del Señor Jesús, San Mateo 24 nos menciona lo siguiente, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en San Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. La nota tónica de la Escritura, lo hemos dicho muchas veces, es la segunda venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Es un acontecimiento de origen divino, celestial, que el ser humano tarde o temprano, los que estén vivos lo van a enfrentar. Y creemos por fe que esta generación posiblemente está muy cerca por todas las señales que hay que Jesús dejó, que serían indicativos de que Él dijo, cuando ustedes vean todo esto, sabed que está a las puertas. Entonces la Biblia nos enseña en San Mateo 24:30. Si usted le da vuelta a la paginita de su Biblia, en el capítulo 25, versículos 30, 31 y 32, nos dice la Escritura lo siguiente. Capítulo 25, versículos 31 y 32 y 33. Dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Mucho material en toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre la segunda venida de Cristo. Y si en San Mateo capítulo número 16, devolviéndonos un poquito, San Mateo número 16, el versículo número 27, estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Él lo dijo de sus labios, lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Dijo 16:27. Mateo 16:27 dice la Escritura de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él vendrá por segunda vez a la tierra. Esto será una realidad que enfrentará todo ser humano, que esté vivo o esté muerto, porque el vivo lo verá porque está vivo, y el muerto será sacado de la sepultura. Eso lo enseña toda la Escritura. Lo que sucede es que, déjame explicarte, tal vez puedas estar pensando, pero qué raro, porque en la iglesia tal donde yo estoy enseña. Sí, porque muchos de las personas que son líderes, pastores o dirigentes entraron en un sistema que ya tenía doctrinas establecidas y se han quedado con lo que el sistema tiene nada más. No se han dedicado a investigar, a estudiar, a revisar más la Escritura. Y entonces, cuando se confrontan con estos versículos, tienen el problema de que tienen que decir, si predican lo contrario a lo que el sistema tiene doctrinalmente, que eso les costaría el trabajo, el puesto, o tal vez la membresía en esa iglesia. Entonces la Escritura enseña de que Él va a venir por segunda vez a la tierra, y esto es lo que está urgiendo, lo que urge predicar en ese tiempo, y tarde o temprano se va a dar. Y Jesús en San Mateo 24, lo hemos dicho muchas veces en este ministerio, los que estamos de lunes a viernes, Jesús dijo en San Mateo 24 una frase que hemos tratado de que usted se le grabe en su mente: mirad que nadie os engañe. Mirad, lo dijo reiteradamente, mirad que mucho cuidado, usted lo está engañando, tenga mucho cuidado. San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, estamos pinceleando algunos versículos para poder preparar nuestra mente para lo que es el tema que estamos abordando. 8, 31 y 32, dice San Juan 8, 31 y 32 lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en este libro, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted conoce el contenido de este libro, usted será libre, una persona con capacidad de elección, con criterio propio y sobre todo podrá librarse de todo lo que es pecado, que es lo que ata al ser humano, porque este libro le va a enseñar a usted qué es lo bueno y qué es lo malo. La libertad que necesitamos en Cristo, porque Jesús habla de que el que es esclavo del pecado se somete a alguien, al diablo, pero el que está en la verdad es hijo de Dios. Entonces necesitas conocer la verdad en toda su totalidad. Y finalmente, San Juan 5:39, lo hemos mencionado, que es algo que debes de aprenderlo así de memoria. Dijo Jesús: escudriñad las escrituras, todo este libro, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Es la Biblia, toda la Biblia. Mateo capítulo número 8, San Mateo capítulo número 8, el versículo número 11. San Mateo 8. 11 nos dice lo siguiente, Jesús hablando con la generación de su tiempo, San Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán, escuche con quién se van a sentar. O sea, cuando Jesús menciona que estas personas que Él va a mencionar estarán en el reino de los cielos, y tendrán un lugar donde van a estar ahí especialmente estos personajes. Se sentarán, oiga, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Qué hermoso como lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice: sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo dice la escritura bien claro. Dice al final: en el reino de los cielos. Entonces a mí me interesa que usted entienda que usted debe saber por qué Abraham, por qué Isaac y por qué Jacob cómo hicieron para llegar al reino de los cielos. Y a pesar de que ellos tuvieron muchos reveses y adversidades y problemas, que mucha gente los coge para justificar sus pecados, sus enredos, muchas veces sacan personajes o mencionan personajes del Antiguo Testamento para decir: pero Abraham no hizo esto, David no hizo el otro, Salomón no hizo esto, para justificar la conducta, y especialmente cuando hay pecado en la vida de la persona. Entonces estamos tratando de llegar a estudiar la realidad de la vida de esta, ¿cómo se lo puedo decir?, simiente, de esta familia espiritual que desde Adán Dios ha tratado de cultivar, cuidar, enseñar, guiar y mantenerla, para que a través de las generaciones que fueron subsiguientes a todos ellos, la verdad completa y perfecta de Dios se mantenga en el planeta. Por eso yo quiero decirle en esta hora que hay un libro excelente. Yo quisiera que usted tenga ese libro, nosotros lo podemos regalar con mucho gusto, que es El conflicto de los siglos, el conflicto cósmico también, o América en la profecía. Tiene varios nombres este libro. Nosotros aquí en el Remanente, por lo menos este servidor, para mí es la historia documentada del cristianismo, para que usted pueda conocer qué es lo que ha sucedido a través de la historia y cuántas cosas no se han dicho que están ocultas. ¿Por qué? Porque Satanás lo que le sirve es que el ser humano, y así se lo voy a explicar de una forma sencilla, que el ser humano hacer todo lo posible para que no vaya a ninguna iglesia, que permanezca en sus pensamientos, en su vida y fuera de la iglesia, y de ahí la esposa y los hijos también fuera de ninguna iglesia, aunque sean buenas personas. La meta de él es alejar a la persona de la iglesia. Si la persona no puede alejarla, la trata de llevar a un lugar donde él cumpla litúrgicamente nada más. O sea, fue a misa, como ir al trabajo, pero no es un ser espiritual, un ser consagrado, una persona de piedad, una persona que busca la santidad, una persona que se esmera y se esfuerza para alcanzar la perfección en Cristo. Eso cuesta mucho encontrarlo. Y si no, yo le voy a decir algo: haga esta prueba con cualquier persona. Si usted me dice que es religioso, que usted ama a Dios, que usted está bien con Dios, ¿cuántos versículos de la Biblia usted sabe de memoria? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos pasajes? Puedes decir por lo menos, aunque sea no completo, todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuántos años tienes de creer en Dios y de estar en una iglesia o decir que eres cristiano?
O sea, yo podría cariarte con las mejores intenciones para que te analices, tengas una mirada retrospectiva en tu vida, te examines y te des cuenta qué clase de cristiana o de cristiano eres. Entonces, Satanás trata de entretener, enredar al ser humano y mantenerlo ahí para que cuando Jesucristo venga o baje a la sepultura, no pueda llegar, y aquí resumo esta parte, a ver con tus propios ojos a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los que van a estar en la eternidad. Esa es la meta de él. Entonces, la Biblia fue escrita y Dios te amonesta, Dios te exhorta para que te preocupes, para que puedas estudiar el Antiguo Testamento y ver el orden de esta simiente prometida, este linaje, esta nación que a través de los tiempos ha tratado de mantener la verdad sagrada de Dios y por ella han dado hasta la vida. Y déjame decirte que nosotros tenemos documentación, hasta películas, de mucho de lo que no sabes, como por ejemplo, qué pasó del año 200 o cuando ya la iglesia, los apóstoles dejó de ser, qué pasó del año 100 hasta el año, digamos, 1900. Te damos la información de 18 siglos de historia a la luz de la Escritura y en una manera religiosa totalmente perfecta, documentada. Eso lo puedes adquirir aquí en el Remanente Adventista. Dios y yo te digo en esta hora, interésate por documentarte, por informarte. Nosotros no estamos tratando de que usted salga de donde esté o que deje de pensar como usted. Estudie, indague, averígüese, porque esto es urgente. Él es salvación lo que está en juego. Por eso es nuestra necesidad y nuestra intención de motivarte para que no importando tu edad o tu sexo, tu posición, puedas llegar a ser un hijo de Dios. Vamos a ir a una pausa musical, mantente en línea y ya continuamos para meternos de lleno a lo que hemos venido en esta hora.
Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar en sintonía y gracias por mantenerse en nuestra programación. Déjame decirte que no sé si alguna vez has pensado en alguna área de tu vida o en algo que has escuchado, que hay muchas cosas que se pudieron haber evitado en el mundo, en un país, en una institución religiosa, en una institución de estudio, en muchísimas familias y en vidas individuales de personas. Pero como no se encontró la medicina, el antídoto que la persona necesitaba o el consejo, finalmente se tomaron malas decisiones. Y aunque muchas cosas han sido cosas materiales que han cobrado aún vidas de millones de seres humanos, por encima de eso que tiene su parte en la vida del ser humano, también déjame decirte que lo que más nos preocupa a nosotros en el remanente adventista es la pérdida de un ser humano cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Porque aquí comparto lo que dijo una gran escritora: hay un cielo que ganar y un mundo que perder. Si perdemos el cielo, si pierdes el cielo, lo has perdido todo. Y ella dice al final: y en esto no puedes equivocarte. Y eso es lo que estamos tratando al estudiar la Escritura. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, en la historia de esta simiente de Abraham y sus descendientes, estos dos hermanos gemelos, Esaú, el hermano de Jacob, dice lo siguiente en Génesis 27:41: y aborreció Esaú a Jacob. Si tuviera tiempo, te explicaría mucha definición de palabras muy importantes aquí. Es más, yo te recomiendo que siempre tengas un buen diccionario bíblico y una buena concordancia. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días que muera mi padre, los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú se quería vengar del hermano. Y estamos hablando de gente que eran descendientes de un linaje de familias donde Dios se había manifestado con ellos, hasta personalmente a través de seres celestiales. Y mira, toma la decisión: yo mataré a mi hermano, su propia sangre, el hijo de su mamá y de su papá, su hermano. Entonces, mira a qué punto llega un ser humano de tomar o decir esa decisión: yo mataré a mi hermano. Y ya más adelante, en el capítulo 32 del libro de Génesis, los versículos del 1 al 6,
Vea lo que dice la Escritura, 32 del 1 al 6. Génesis, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano, porque venía de camino su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Versículo 4 de Génesis 32. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado. Labán era el hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Eso lo vimos en programas anteriores. Dice, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres que vienen con él. Venía con 400 hombres. Imagínense, ¿verdad? No dice que venía con familias y con chiquitos, venía con 400 hombres. Recuerden que el caso de este muchacho, Saúl, él era como un guerrero, un peleador. Era un hombre del desierto. Eso era. Imagínense, venía con 400 hombres por si su hermano venía dispuesto a defenderse. Él venía con la mente de que lo venía a matar. Eso lo traía en su mente. Imagínense qué impresionante, ¿verdad? Lo que estaban viendo estos dos hermanos y lo que el cielo también estaba mirando, porque el cielo es testigo de todo lo que el ser humano hace. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe, porque Él es el dueño de todo el planeta y de todo ser humano. Y en el capítulo 32, el versículo 7, vea lo que pasa con Jacob. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Oiga, qué interesante. Se empezó a preparar no para pelear, porque él no usaba armas. Ya te voy a leer algo sobre esto. Él se empezó a preparar para ver por dónde iba a salir en carrera, dónde iba a huir. Se llenó de temor y de angustia. Eso diríamos, tras de que no pelea, tras de que no va a defenderse, tiene miedo y tiene angustia. Esa es la situación de él. Aunque Jacob había dejado a Padán Aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino donde había pasado antes, hace casi 20 años atrás. Sí, cuando él salió huyendo de su hogar, se fue donde Labán, ahora venía de regreso. Entonces ya él, recordando toda esa historia, él venía con temor. Recordaba siempre el pecado que había cometido de engañar a su papá. Él lo llevaron a una cicatriz que no sanaba. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado. Y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Cuando las colinas de su patria aparecieron ante él en la lejanía, el corazón del patriarca se sintió conmovido. Claro, era su patria donde estaba regresando. Todo el pasado se presentó vívidamente ante él. Al recordar su pecado, pensó también en la gracia de Dios hacia él y en las promesas de ayuda y dirección divina. O sea, sabía lo que tenía pendiente, pero también en esa situación él siempre estaba pensando en Dios. Ahí vamos encontrando respuesta, porque esta gente estará en eternidad. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la hacienda de su padre. Sí, porque él se había ido y había quedado nada más Jacob. La noticia del retorno de Jacob podría despertar en él, o sea en Esaú, que Jacob venía a reclamar su herencia. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano si lo deseaba, y estaba tal vez dispuesto a usar la violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse por lo que tenían pendiente, sino también para asegurarse la posición absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Sí, imagínense todo lo que pensaba este muchacho Esaú, todo lo que se menciona aquí. Por eso estamos leyendo
que en el capítulo número 31, versículo 1 y 2, Dios le mencionó lo que leímos anteriormente, que Él iba a estar con él. Y yo quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios establece o quiere hacer algo, lo que Dios dice, hermano y hermana, siempre se va a cumplir, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y el propósito de Dios tiene que cumplir a través de esta familia. Y en el caso de Jacob, Jacob ya iba a cumplir el propósito divino, solo que tenía el problema del hermano y lo que había pendiente en su pasado. Entonces, ahí finalmente vemos que así como estamos mencionando la historia de ellos, igualmente reiteramos y decimos, suceda lo que suceda, pase lo que pase, escuche lo que escuche, hermano y hermana, tarde o temprano Jesucristo va a regresar por segunda vez a la tierra. Esté o no esté preparado el ser humano, quiera Dios que usted pueda estar preparado, que Dios le ayude a esto, a que usted pueda entender estas cosas. En el capítulo número 32 de aquí mismo, leemos este versículo donde dice que él tuvo gran temor y gran aflicción, mucha aflicción tuvo él, claro, porque él sabía lo que tenía enfrente, lo que le esperaba, y entonces como consecuencia de esto, él estaba bastante preocupado y sabía que solo Dios podía ayudarle. Sin embargo, la historia nos registra que Jacob creyó que debía hacer algo para su propia seguridad. Mandó pues mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio. Los instruyó respecto a las palabras exactas con las cuales debían dirigirse a Esaú. Se había predicho ya antes el nacimiento de los dos hermanos, que el mayor serviría al menor, y que para el recuerdo de esto no fuese movido de amargura. Y cuando fuesen llevados ante él, debían referirse a su amo como tu siervo Jacob. Sí, porque anteriormente, en lo que habíamos analizado en programas anteriores, habíamos dicho que el menor le serviría al mayor. Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Entonces, Dios se había dicho que el menor le iba a servir al mayor. Ahora sí, Jacob estaba usando lo que Esaú sabía, que él tenía que servirle. Y para quitar el temor de que volvía como indigente errante para reclamar la herencia de su padre, Jacob le mandó a decir en su mensaje: tengo vacas, o sea, económicamente estoy bien, tu dinero, la herencia, no vengo a pelear eso. Estaba tratando de manejar la mente, y al final le dijo: para hallar gracia ante tus ojos. Pero los siervos volvieron con la noticia de que Esaú se acercaba con 400 hombres y que no había dado contestación al mensaje amistoso. Parecía cierto que venía para vengarse. El terror se apoderó del campamento. Por eso dice que hubo temor y angustióse. Dice, por eso los dividió en dos grupos, de modo que si uno fuese atacado, el otro pudiera huir. De sus muchos ganados mandó generosos regalos a Esaú con un mensaje amistoso. Hizo todo lo que estaba de su parte para espiar el daño hecho a su hermano y evitar el peligro que lo amenazaba, y luego con humildad y arrepentimiento pidió ayuda o auxilio divino. Ahí está lo importante que rescatamos de esta historia, lo hermoso que tiene. Por más pecado que hayamos cometido, cuando buscamos la ayuda divina y cambiamos el curso de nuestra vida, Dios siempre estará dispuesto a ayudar al ser humano. Por eso esta gente va a estar en el reino de los cielos, porque fueron corrigiendo errores, pecados y cosas que hicieron, y fueron conscientes que estaban pagando consecuencias, y Dios, sin embargo, en su misericordia, estaba dispuesto a ayudarles en tan grande y difícil situación. Y aquí quiero decir algo importante, hermano y hermana: Dios siempre nos va a ayudar porque Él nos ama y porque le pertenecemos. Usted le pertenece a Dios, Él quiere ayudarle, pero usted y yo tenemos que dejarle a Dios que nos ayude. Ese es el problema que tiene el ser humano: dejarle a Dios que le ayude para que usted pueda salir adelante. Claro, dentro de esa ayuda es la parte que muchas veces nos cuesta, o no queremos, que cuando Él nos dice: bueno, yo te ayudo, pero tienes que hacer esto y esto, esa es la parte que muchas veces el ser humano no quiere. En el caso de Jacob, dice que Dios le dijo: ahora sí, regresa a tu tierra. Y él, con todo lo que tenía, pudo haberse quedado allá. Pero él dijo: tengo que obedecer a Dios, voy para allá, Él verá qué hace conmigo. Siempre hay algo adverso que Dios nos pide
que dejemos o que abandonemos, para que Él pueda ordenar nuestra vida. Génesis capítulo 32, versículo número 11. Vea lo que dice Jacob. Génesis 32, dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Te voy a resumir esta parte. Esaú venía con 4 mujeres, 2 hermanas que eran hijas de el hermano de Rebeca, donde él había estado allá, y dice la historia que también tuvo hijas con las mujeres que eran criadas de estas 2 hermanas. Él traía bastantes hijos. Y entonces él ahora se puso a pensar en las consecuencias que, sin saberlo, y esto es muy importante, iban a enfrentar todas las personas que venían con él. Y es aquí donde muchas veces, déjame decirte algo muy importante, que no quiero dejarlo por fuera. Generalmente cuando se comete un pecado, hay gente que paga consecuencias de nuestras rebeliones y de nuestras desobediencias y pecados. Involucramos a otras personas, y esto no debe de ser, esto no puede ser, más cuando somos cabezas, líderes o dirigentes en alguna institución, iglesia, en familias. O sea, siempre tenemos que sacar un espacio. Si voy a hacer esto, si hago esto, ¿qué consecuencia me va a traer esto? No vivir el presente, sino pensar en el futuro. Pedirle a Dios sabiduría. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, para prevenir, para que Dios nos pueda advertir, nos pueda ayudar. Y siempre poner todo en las manos de Dios, para que otras personas no sufran consecuencias. Entonces ahora dice que Jacob estaba muy preocupado porque sabía que el hermano, aquí en el capítulo número 32, el versículo 11, dice que estaba pensando ya no solo en él, sino en las esposas, especialmente a la que él amaba mucho, ¿verdad? A Raquel, sino pensando en los hijos que él tenía. Por eso al inicio de la segunda parte de este programa yo decía, ¿cuántas cosas se pudieron haber evitado si se hubiera tenido un poco de paciencia, de calma, o si se hubieran analizado las cosas? Ahora, si tú estás escuchando y viendo este programa y sabes que estás en una situación que solo tú sabes, detente, analiza, busca ayuda, consejería, habla con Dios, pídele a Dios que te ayude. En Génesis capítulo número 32, versículo del 22 al 24, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues los hizo pasar a ellos, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice que él hizo pasar a las esposas y a los hijos, a las mujeres y a los hijos, y se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo Jacob ahí ante tal situación? Porque ya se dio cuenta que ya el hermano venía y que tenía la muerte al puro frente. Lo que le esperaba era la muerte. Entonces la gran pregunta era qué iba a pasar apenas amanecía. Estaba a horas de morir. Y esto lo podemos entender solo las personas que hemos enfrentado la muerte cara a cara algún día. En mi caso yo nunca la he tenido así tan cerca ni tan grave como la tuvo él, pero hay gente que sí la ha visto muy cerca, y hay gente que la va a ver, pero Dios tiene todas estas historias para que aprendas quién es Dios realmente. Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente. Ese hombre se tiró al suelo, acongojado, angustiado. Era medianoche. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le amargaba era el pensamiento que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes.
Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios, ahí solo en ese lugar, sabiendo que lo podían atacar, matar o lo que sea. Ahí estaba pidiéndole a Dios que lo sacara. Dice que a la medianoche, póngase usted en escena, pero es tan importante entender esto. Póngase en esa realidad, a la medianoche, en un lugar oscuro, ahí no había ni lámparas, estaba solo ahí, totalmente solo. Se separó de sus seres queridos. Su hermano venía con 400 hombres y lo venía a matar. Y ahí derramó sus lágrimas, se arrodilló, gimió. Y dice que finalmente, usted lee la escritura, dice que Dios finalmente tuvo misericordia de él. Y nos dice la historia, usted lo puede leer ahí, que se le apareció un ser celestial, usted puede leer toda la historia. Y finalmente le dijo, ve que yo estaré contigo, ve tranquilo. Claro, la historia dice que hasta llegó, hasta le deslocó aquí la parte de la columna. Iba con miedo, con temor, maltrecho, trasnochado. Eso fue lo que iba a encontrar Esaú. Y mientras todo eso pasaba, lo bueno de esto es la noticia que quiero darte. Y escucha lo que sucedió. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto, porque él no sabía que Rebeca había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no le hicieran daño a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Sí, finalmente, todo lo que estos dos personajes pasaron, finalmente la historia cierra diciendo que se encontraron y se perdonaron y cada uno se acomodó en su tierra. Esa fue la historia de esto. Entonces hubo un proceso en la vida de ellos, un proceso donde Dios siempre trató de ayudarles, y también ellos hubo momentos en que fueron sumisos a la voluntad de Dios. En el libro de Oseas, esto se menciona en toda la Biblia, estos temas son bellísimos porque el Señor Jesús trata de que usted como ser humano pueda entender que Él en la Escritura inserta casi en toda la Biblia esta historia. Oseas 12, versículo número del 1 al 6, dice ahí: y venció en el 4 el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con Dios. Aún el profeta, o sea el profeta menor, menciona la historia de este gran patriarca Jacob. Jesús lo dijo: estará Abraham, Isaac y Jacob allá en la eternidad. Entonces es muy importante, hermano y hermana, amigo y amiga, que usted pueda entender que el cielo va a agotar hasta el último recurso para nuestra vida, que muchas veces está más enredada. Él la puede enderezar y finalmente nos pueda capacitar para heredar la eternidad, y si estamos vivos poder ver a Jesucristo por segunda vez a la tierra. Si estamos en la sepultura, que nos levanten para vida eterna, y ya sea levantado o vivo, lo vas a ver cara a cara, y sobre tu vida y mi vida se va a dictar un fallo para vida eterna o para muerte eterna. ¿Cuál va a ser el que se va a dictar? Es tu decisión, tienes que saber que es tu decisión. Y leemos en los versículos primeros de este título: Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hayas hecho dentro y fuera del cuerpo, serás juzgado por Dios. Por eso es muy importante que podamos entender esto y que Dios nos ayude, Señor, para que podamos rogar vehementemente, y si hay que llorar, derramar lágrimas para pedirle: Señor, ayúdame para que yo pueda estar entre los redimidos. Somos el remanente adventista. Mantén nuestra programación y que Dios te bendiga mucho. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes,
de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo